¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos de nuevo, como siempre, informándote, manteniéndote al día de lo más mínimo de cualquier cosa que salga para nuestras consolas. Estamos acostumbrados a hablar de Play 4, de Play 3 y ojo, que yo soy el primero que está deseando que haya algo para esas versiones para que yo te lo pueda traer. Pero hoy nos vamos a centrar en PlayStation 5, ya que lo que se ha oído, ¿vale? No es tanto como lo que parece, pero claro, como viene de parte de un buen desarrollador que es ZNull PTR, pues bueno, lógicamente ustedes preguntan y nada, yo se lo comento aquí. Antes decíamos que los vídeos de liberación de Play 5 no era para todo el mundo, porque todo el mundo no tenía Play 5, pero chavales, ya hay Play 5 en todos lados. Vamos, ya vas a cualquier comercio y te compras una Play 5, que vale cara, lo sé. Pero bueno, este vídeo es, ya sabéis, informativo y ojalá todo esto llegue salpicando en algún momento a Play 4 y que nosotros podamos disfrutar, ustedes, en cualquier versión no liberable, de algo, ¿vale? Que salpique gracias a esto que vamos a ver por aquí. Que fijaros, yo lo había visto por Twitter y también está aquí mejor explicado en la página de Wololo. Como siempre, un millón de gracias por mantenernos informados. Y esto ya os digo, esto es súper reciente. Exploit de kernel de PlayStation 5, chavales. Entonces aquí la gente dice, ¡pum! Un exploit de kernel. Pues sí, chavales, las versiones inferiores 4.30 y 4.50 creo que era aproximadamente, ¿vale? Ya no lo recuerdo. Hay un exploit de kernel, el mismo que, para que lo entienda, que hay en Play 4, pero en Play 4 sí podemos cargar copia de seguridad, pero en Play 5 no, ¿vale? Está el exploit de kernel, pero como no tienen acceso al hipervisor, pues no se pueden cargar. Entonces, ¿qué es lo que se podía hacer en Play 5 a día de hoy? Pues bueno, poca cosa o absolutamente nada. Entonces este chaval ha llegado y ha dicho, chavales, aquí estoy yo aquí, ¿vale? Y ha comentado esto en Twitter, dice, todo el mundo ha estado molesto por la falta de actualizaciones, ¿vale? Dice, lo entiendo, sin embargo, lo que él hace, o sea, no hay una solución sencilla. Esto no es, venga, mañana escribo un código y está todo el mundo jugando pirata. Dice, mientras que otros han estado buscando el control total de PlayStation 5, ¿vale? De PS5, he trabajado en una solución que permitirá algún progreso ahora, ¿vale? Algún entre comillas. Un proceso real para Homebrew. Esto es muy bueno, chavales, aquellos que tengan una Play 5, no ha nombrado ninguna versión, pero yo imagino, ¿vale? Por aquí le pregunta, esto es para 403, 405, 1.10.01, bueno, no he visto la versión realmente, pero bueno, yo creo que directamente es para las consolas liberadas. Que si fuera para otro tipo de consolas, yo creo que esto, si fuera para, no sé, la última versión de Play 5, esto debería, por lógica, funcionar en Play 4. Tampoco lo sé seguro, ya saben que yo leo esto, lo interpreto de la forma que yo creo mejor para ustedes y os lo hago llegar, ¿vale? Para que no estén por ahí perdiendo el tiempo mirando uno, lo que dice otro. Entonces aquí pues lo que nos comenta nuestro amigo de Wololo al final de todo, lo que está leyendo de ZNull, que sacaron esto, le expliqué, etcétera. Yo siempre me vengo al resumen. Dice que esto que acaba de decir, dice, es una actualización muy liviana, sin promesa ni compromiso de fecha, pero la perspectiva de Homebrew en la consola me da algo de esperanza para la escena. Dice, por supuesto, leyendo entre líneas es fácil inferir en que no hay ningún avance involucrado. Si el hipervisor hubiera sido pirateado o algún otro componente, bueno, si el hipervisor hubiera sido pirateado, chavales, esto sería un super mega boom. Estaríamos cargando juegos, estaríais cargando, ¿vale? Juegos pirata en Play 5. Entonces, esto lo que quiere decir que aquellos usuarios que tengan una PlayStation 5 que esté liberada, porque no he visto ninguna versión por aquí, pues podrán cargar Homebrew, jugar a Homebrew. ¿Qué es Homebrew, chavales? Estamos hartos de ver emuladores de juegos de Play 2, estamos hartos de ver aplicaciones de control de temperatura, de control de actualizaciones, de montones de mostrar FPS, o sea, chavales, un montón de cosas que, como su nombre dice, son Homebrew, ¿vale? Son aplicaciones caseras para tu consola. Entonces, si esto llegara a salpicar a Play 4, pues nada, yo estaría aquí. Para aquellos que ya se han ido del vídeo, hasta luego, pero para los que se quedan aquí, porque les gusta estar informados, comentarles. En Play 4 ya sabemos que solamente tenemos liberación hasta el 900, que hay una liberación vista y expuesta por default en las versiones 903 y 904, que yo sigo esperando que la libere para traer algún tipo de tutorial. Yo tengo dos PlayStation 4, una la subiría 903 y 904 a cualquier versión liberable y probaría yo antes, ¿vale? Antes de traeros nada, porque si sale algo os lo voy a probar para, bueno, pues para que si ustedes lo hacen, lo hagan bien. Para versiones superiores, 950, 10.01, etcétera, pues lo único que hay es el exploit de ZNull, que es el exploit que carga juego de Play 2, que yo pues no le estoy atendiendo mucho, realmente van sacando cositas diario y demás, pero yo no le hago mucho caso porque realmente lo veo un proceso para muy pocas personas, y traerlo aquí para ustedes por ganar 1000 visitas no me parece correcto, porque no vale para nada, ¿vale? No vale absolutamente para nada. Así que nada, chavales, lo que sea que salga, ¿vale?
cualquier versión te lo voy a traer. Lo único que tienes que hacer, ya lo sabes, suscribirte porque vas a estar informado de todo y yo más feliz que una perdiz, ¿vale? Bueno, chavales, pues nos vemos en el siguiente vídeo como siempre y adiós.